Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del Exbordes.abogado podcast. El día de hoy queremos desmitificar un poco la figura del migrante que viene a quitar trabajo, que viene sin ningún duro, pero sin embargo vamos a mostrar la otra cara de la moneda. Voy a darles la bienvenida, como siempre, a Sandra, CEO de nuestro despacho de abogados LexBorders, y también a Jorge Rojas, empresario mexicano que ha decidido apostar y también que radica aquí en Barcelona. Bienvenidos, chicos. Gracias. Chicos, antes de empezar con el tema de en sí, de ver este prototipo que tenemos muchas veces dentro de extranjería, ¿cómo se conocieron? Cuéntenos un poquillo. Bueno, Jorge me encontró. Yo estaba trabajando en un despacho y bueno, Jorge vino con un problema y nada, sencillamente pues nos sentamos y le dije, a lo mejor tiene algún riesgo, pero es la mejor opción. Jorge me dijo que sí y a fecha de hoy el resto que lo cuente él. No, exacto. Yo llegué a España y busqué un despacho de abogados y tuve la fortuna que después de 3 o 4 abogados ya pude conocer a Sandra y la verdad es que me costó mucho trabajo y creo que mucha burocracia el poder lograr establecerme en Barcelona, bueno, aquí en España. Y cuando vi a Sandra y lo bien que trabajaba, pues creo que fue del momento exacto cuando le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos algo de montar algo para ayudar a los extranjeros, sino que no tengan que vivir pues todas las dificultades que a mí me pasaron? Y pues así es como nos conocimos y pues aquí estamos ya 3 años después. Sí. Pero se conocieron, a ver, por internet, ¿fueron algún enlace dentro de una empresa o fue porque viniste de repente como la gran mayoría de nosotros sin ningún tipo de orientación y dijiste, aquí me quedo y cómo hago las cosas? No, sí contacté un despacho de abogados y eran Ujú. españoles, catalanes, Ujú. y tuve la fortuna que la persona que me atendió a mí después de varios abogados fue Sandra. Mm. Y ahí creo que hicimos el clic, vi que era una persona sumamente profesional y pues creo que ahí empieza toda la historia de el querer ayudar a muchos latinoamericanos que puedan venir a España sin tantas dificultades. Porque cuando en este caso yo en México, estás allá y te das cuenta que parece ser muy complicado, pero la realidad es que si te encuentras con buenos abogados como es Sandra, Ujú. pues puede ser muy sencillo, ¿no? Bien. Tú también lo pusiste muy fácil. No se ha dicho. Bueno, y que no mucho los clientes la ponen fácil, Sí, siempre correcto. No. Jorge, los necesito ponen. este documento. Dame 2 horas y en 2 horas tenías el documento. O sea, nunca hubo un problema, no, al contrario, súper bien. Bien, vamos, ahora queremos saber un poquito más de tu historia, Jorge. Como inmigrante, como mexicano que vienes, ¿por qué invertir en Barcelona? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Porque claro, a ver, la mayoría viene y dice, no, quiero trabajar y me voy a los empleos y soy parte del proletariado, vamos a llamarlo así, pero sin embargo tú tienes la otra cara de la moneda, has venido a invertir, has creado puestos de trabajo, tienes esa misión, como lo acaban de mencionar con Sandra, el hecho de querer ayudar de una manera y de fomentar el crecimiento de España, porque al final de cuentas todos los que estamos aquí contribuimos al crecimiento del país. Claro. Cuéntanos. Bueno, a ver, yo me he dedicado desde hace 29 años a promover la educación en el extranjero. Mm. Creo que España tiene lo mejor de todos los mundos, pero por un lado tiene lo mejor del primer mundo, un país sumamente desarrollado, que pertenece a la comunidad europea. Entonces, toda su infraestructura, desde calles, hospitales, educación, es de lo mejor que existe en el mundo. Geográficamente el clima es perfecto, pero creo que también es un país sumamente noble en donde puedes invertir y hay muchísimas oportunidades. En este caso, pues yo me di cuenta que el idioma inglés como tal es una necesidad que sí o sí todos los españoles y todas las personas del mundo lo necesitan. Entonces, con tanta migración, recibiendo más de 2 millones de solicitudes al año de gente que quiere venir a Europa para vivir,
y tantos latinoamericanos que pueden tramitar los papeles, ya estando aquí, necesitan una oportunidad. Y pues yo con la experiencia que tengo en educación, vi que el poner academias de inglés para aprender o perfeccionar el idioma inglés podría ser una gran oportunidad. Y España es un país que tan noble como lo es México, bueno, yo soy mexicano, que todavía tiene muchísimos lugares por donde poder crecer si tú tienes la intención de emprender, ¿no? Y eso es justamente lo importante. Y aquí también la consulta, Sandra, ¿es costoso invertir o es depende el tipo de negocio que quieras hacer? O sea, tanto tú con la filosofía de la educación, que eso me parece un puntazo, creo que la mejor herencia que te pueden dar tus padres es invertir en tu educación, sea del país que seas. Y el hecho de querer invertir en un país que no sea el tuyo. ¿Qué trabas legales o de repente no sé si has sufrido algún caso de discriminación, vamos a llamarlo A ver, así? yo creo que primero hay que partir de la base de emprender. O sea, emprender es extremadamente difícil. O sea, yo no había llorado tanto, yo se lo he dicho mucho a Jorge, yo no había llorado tanto hasta el primer año del despacho. Entonces, yo creo que aquí, y voy a hacer un statement, a lo mejor que quizás sea polémico, pero es que el Estado no discrimina, nos putea a todos por igual. O sea, nos fastidia a todos por igual. La seguridad social no perdona. Las retenciones a trabajadores no perdonan. Hay cosas que no puedes fraccionar. Entonces, hay veces y hay momentos en los que es realmente frustrante porque no solo estás lidiando internamente con todas las trabas burocráticas que te pone el Estado, sino además estás pues pendiente de los clientes, pendiente de los empleados y al final dices, ¿cómo voy a poder con esto, no? Entonces ya no depende tampoco vamos a decirlo de alguna manera, de dónde vengas, sino de cómo el sistema en sí acaba teniendo ese punto de perversión en el que no te lo pone fácil. En el que no es normal que estamos hablando de un país donde vendas o no vendas, la seguridad social te cobra 300 euros cada mes si pagas el mínimo. Entonces, donde vendas o no vendas, te estoy clavando los impuestos y no tenemos unas cuotas realmente progresivas como tal y como lo que realmente toca, ¿no? Tenemos la cuota de autónomos de primer año, que es muy beneficiosa, pero luego, por ejemplo, el segundo, según lo que ganes, ya no. Entonces, luego, además, ha sido muy polémico todo lo que va a hacer Seguridad Social con los autónomos y las cuotas de autónomos estos futuros años. Entonces, emprender per se no es fácil. No es en absoluto sencillo. Lo que pasa es que tienes que tener muy claro de hasta dónde quiero llegar, qué quiero hacer y cómo puedo moverme lo mejor posible dentro del sistema. Y dónde puedo ver que ahí tengo un nicho de mercado, dónde puedo ver que si contrato a una persona mayor de 40 tengo una ayuda, dónde puedo ver que si contrato a un joven que viene de desempleo tengo esta bonificación. Y entonces de ahí empezar un poco a intentar aliviar esa carga impositiva que luego uno tiene, aparte de todo lo que en sí ya lleva el negocio. Por ejemplo, Jorge, al momento de que empezaste con tu proyecto, porque lógicamente has seguido un plan de negocio, lo has tenido que sustentar y lo demás, como extranjero, ¿tenemos que cumplir más requisitos o es para todos por igual? Creo que para todos es por igual. Algo que es diferente es que en nuestros países latinoamericanos, por lo menos en México, a veces siempre queremos ir por el lado incorrecto o siempre buscamos el lado más fácil. Lo que es una realidad es que cuando llegas a Europa, en este caso a España, pues te das cuenta que las cosas son muy estrictas y sí, como dice Sandra, coincido. Emprender es muy complicado por dos razones. Primero, es tener la valentía de poder hacerlo, porque suena fácil, voy a poner un negocio, pero te estás jugando, bueno, por ejemplo, en mi edad, a los 47 años, pues muchísimo, y con dos hijos y una esposa. Pero por el otro lado te das cuenta que si lo haces bien y le das tiempo al tiempo, las cosas pueden funcionar, pero lo tienes que hacer de una forma muy profesional, muy pensada, con un proyecto de vida y creo que va a funcionar perfecto, ¿no? Esas serían como las claves principales. Sandra, por ejemplo, a todas las personas que de repente en Perú, en México, en todos aquellos países latinoamericanos quisieran invertir en España, ¿qué deberían hacer? O sea,
Lo primero, tal y como ha venido la ley a partir del 20 de mayo, es definir el ámbito geográfico en el que quieren estar. ¿Por qué? Porque la nueva ley va a limitar en muy mucho esos permisos de trabajo que se van a dar. Entonces, estos permisos vienen limitados a la comunidad autónoma y si estás en una parte de la comunidad autónoma que está pegada a otra, pues como por ejemplo podría ser Lleida, de toda la zona de Aragón, ahí sí que se permite que ese permiso de trabajo se extienda. Entonces, primero es delimitar el ámbito geográfico. ¿Eso cómo lo vas a hacer? Pues sacando estadísticas del INE, viendo dónde más nicho de mercado tienes, dónde no, si vas a poner algo en remoto, si no. Luego viendo, en segundo lugar, qué estructura quieres tener. Si vas a ser un autónomo, importa mucho ese ámbito geográfico porque el nivel de presión fiscal no es el mismo en Cataluña, en Valencia o en Madrid. Por ejemplo, en Valencia, como persona física, te puedes deducir el gimnasio. O sea, tú vas al gimnasio en Valencia y te puedes deducir la cuota, es fantástico. En Galicia, si pones internet en casa, en Cataluña, por ejemplo, no te puedes deducir nada. Entonces, claro, hay cosas que tienes que tenerlas muy en cuenta a nivel de presión fiscal. Y eso te va a determinar un poco dónde quieres aterrizar y cuál va a ser la manera. No es lo mismo, por ejemplo, montar una empresa y venir con un permiso a emprendedores, para lo que te va a hacer falta pues, tener pues, el 200% del SMI en cómputo anual, tal, en la cuenta bancaria. No es lo mismo irte con un altamente cualificado montando una empresa y que esa persona, bueno, montándola con alguien de España, por ejemplo, que esa persona pues, te fiche como altamente cualificado. No es lo mismo venir como nómada digital. El nómada digital también tiene otras implicaciones. Depende también del tipo de renta que tengas, de si tienes rentas en otros países, si te quieres aplicar la IBICAM o no. O sea, hay muchas cosas para los cuales necesitas estar muy bien asesorado, sobre todo a nivel fiscal, y luego a nivel de extranjería, porque claro, según el tipo de permiso, y eso va vinculado, el tipo de permiso que tú instes te marcará la fiscalidad y te va a marcar el ámbito geográfico. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Si, por ejemplo, no lo tienes claro y no tienes claro dónde vas a querer ir, entonces la sugerencia es buscar una visa de estudios tranquilamente, que te dure un año o con una residencia no lucrativa. Entonces, vienes, te asientas, miras, ves qué ciudad te engancha más, qué no, si te integras bien en la cultura, qué no, y luego al año decides. Pero si no, por ejemplo, no le veo mucho sentido venir y decir, venga, va, voy a Madrid porque, venga, pues voy a Madrid y ya está, a la brava, venga, directo, ya está, no he pensado nada. Esas cosas no suelen salir bien. Totalmente de acuerdo. Lo primero que sería es buscar información. Antes de tomar el avión a lo loco, busquemos una buena información. Hay preguntas que se repiten mucho en nuestros canales de TikTok, así que voy a aprovechar el día de hoy para, ya que tenemos la otra cara de la moneda, como digo, tenemos a Jorge y a Sandra, es el tema de siempre poner como un código de barras a todas las personas inmigrantes, de decir, nos vienen a quitar el trabajo. Y sin embargo, Jorge es el vivo ejemplo que no. Esto es muy repetitivo o es como que un caso súper extraño. Bueno, cada vez que hay un tema político de por medio, que se viene algún tipo de crisis económica, lo primero que hace la gente es culpar a la inmigración, pero eso ha pasado siempre. O sea, antes de las regularizaciones masivas que hizo Zapatero entre los años 2004 y 2008, o sea, la de debates que veías en televisión diciendo que los marroquíes nos vienen a quitar el trabajo y tal. Hola, ¿qué tal? Perdona, es que esos señores están recogiendo las frutas que tú no quieres ir a recoger. ¿Sabes? O sea, hay que pensártelo bien. O sea, hay gente que viene a montar su empresa, a hacer un cambio de vida o a vivir la vida de sus sueños. Y es fantástico, es súper lícito que lo hagan. Entonces, es que me vienen a quitar el trabajo. No, es que lo que tienes que hacer es formarte, espabilarte, apretar el culo y montar tú la empresa. Es que lo que no puede ser es que estemos hablando de un país donde el número de funcionarios superan en 10.000 personas el número de autónomos. ¿Qué dice eso de nosotros como país? Y la persona que normalmente te viene y te dices que vienen y me quitan el trabajo, esa persona tiene una señora probablemente de Venezuela que la tiene en B y la tiene fregando en casa. Entonces, yo me lo plantearía. Porque es la parte hipócrita de este comentario de odio, ¿no? Entonces, ¿esto por qué viene? Porque tú tienes un trabajo precario. Es que todos hemos tenido las mismas oportunidades, no fastidies. O sea, aquí la universidad es pública, no has estudiado porque no te ha dado la gana. Ya está. O sea, yo estudié en instituto público, me fui a universidad pública, si no podía pagar la matrícula la financiaba con el Agaur y no pasaba absolutamente nada. O sea, a mí el sistema me ha permitido formarme,
no me he formado más porque, sinceramente, ha llegado un punto en el que he dicho, bueno, ya está bien de estudiar, ¿no? 2 carreras y un máster ya, serena, ¿no? Pero es el punto de decir, ostras, ¿estamos hablando de que la gente viene a quitar el trabajo? No, es que si viene una persona que está mejor formada que yo, esa persona se merece mi trabajo. O que lo hace mejor, o que sus aptitudes son mejores, porque a veces ya no es la formación. O sea, Jorge, tú esto mejor que yo como empresario, pero yo prefiero 10.000 veces un trabajador con buena actitud que el De acuerdo. super hiper mega formado de turno, ¿no? No, de acuerdo. A ver, lo que sucede mucho es que, por supuesto, al venir una inmigración trabajadora, es que le mete mucha competencia también a la gente local, ¿no? Entonces, ahora, pues aquellos españoles, por ejemplo, que no hablaban inglés, si quieren ser competitivos, se tienen que poner a hablar inglés. Como decía Sandra, aquel que no estudió, no porque el Estado no le diera las oportunidades, sino porque no lo quisieron hacer o en su momento no era importante, ahora se tienen que poner a estudiar porque en un mundo tan globalizado, pues la competencia se vuelve más y más. Pero a ver, además creo que la inmigración que viene de América Latina o de Asia, etcétera, sería la menos preocupante en una Europa abierta, ¿no? En donde algún francés, alemán, escandinavo puede venir a España a trabajar. Creo que, a ver, lo deberíamos de agradecer todos porque solo va a hacer que España salga mucho más para adelante. Además, debemos de tomar en cuenta que un país como España, con el tamaño de país, con una tasa de natalidad casi negativa, pues necesitan mucho más población para que, pues, por ejemplo, para los jubilados, ¿no? Si nosotros nos Claro, queremos se quedan sin jubilar, pensiones. no, al ritmo que vamos, pues nos vamos a poder jubilar a los 85 años, ¿no? Con Que no es la suerte. idea, exactamente. Entonces, a ver, y siempre recordemos que en un país, tanto una persona como una empresa, como un país, que no nos adaptamos a los cambios, pues vamos a tener problemas de todo tipo. Entonces creo que España y la población pues se tiene que poner pues mucho las pilas porque por supuesto viene un cambio y está habiendo un cambio sumamente competitivo, pero en una muy buena forma de verlo, ¿no? O sea, viene gente capaz, preparada y por supuesto que eso a veces puede asustar, pero creo que el cambio es bastante bueno. ¿No? Claro, Que de hecho se necesitan 24 millones de trabajadores para sostener el sistema de pensiones que tenemos a fecha de hoy. Wow. O sea, es que estamos hablando de 24 millones, que no estamos hablando de Sí, no. medio millón, no, es que estamos hablando de que si queremos tener jubilación a largo, y entiendo que es la intención de todos, vamos, yo lo tengo muy claro. De acuerdo. Yo me quiero jubilar. No, todos. Pero 24 millones, estás hablando de todo Austria, Suiza y más países juntos, ¿no? bueno, el detalle es que hay esa falsedad, ¿no? Que ahí vienen todos los inmigrantes y lo que hacen es ayuda, ayuda y ayuda. A ver, para pedir una ayuda lo primero que te piden es un NIE. ¿Cómo van a tener ayuda si la mayoría están irregulares? Ahí también tenemos un problema con el, Eso es lo NIE primero, porque eso es lo primero. A ver, ¿aquí alguien ha parado a pensar cómo funciona el Ujú. sistema? O sea, yo no puedo llegar con un pasaporte, venir aquí y decir, hola, mira, ¿qué tal? ¿Me ayudas? Ah, no. Tengo que estar identificado, tengo que tener un NIE, tengo que tener un permiso de residencia. Es que si no tienes tu permiso de residencia actualizado, no puedes entrar al SOC para pedir el paro. ¿Esto alguien se lo ha planteado? ¿Sabes cuánta gente hay que no puede irse al SOC porque se les ha caducado la tarjeta y en el SOC no los dejan pasar y por tanto no puedes tramitar el ser demandante de empleo y por tanto no puedes tramitar el desempleo? Ojo, que a lo mejor esta gente lleva cotizados, me lo invento, 5 años y ahora tienen derecho a tener tranquilamente su año y pico de paro, lo que corresponda. Me refiero, esto es una perversión del sistema en sí misma, pero ¿alguien se lo ha planteado? Entonces, si ya vamos a algo tan básico, donde esto ya no se permite, esto de vivir de ayudas, hombre, yo es que creo que han habido 3 casos muy famosos y muy sonados de, oye, hemos encontrado mucha gente que ha pasado la frontera de manera totalmente irregular, que se han jugado la vida, que ahora, pues para no tenerlos en las calles, oye, pues los vamos a meter en un hotel. Han habido 2 casos de estos muy sonados. Entonces, esto lo hizo el gobierno en un momento determinado porque en un momento determinado no podían permitirse tener a la gente en la calle. Y no digo que ahora se lo puedan permitir, nadie se lo debería de permitir, pero los pusieron en unos hoteles. Entonces, claro, eso generó
mucha opinión de, no, venimos y luego el Estado les pone hoteles y a nosotros no nos pone nada y tal. Hombre, esto no es eterno, lo que se pretende es una reinserción y lo que se pretende es regularizar a estas personas. Y una vez se les haya dado una oportunidad, que es lo lógico, esta gente se integra, es parte de la sociedad española y por tanto a contribuir como todo el mundo. No, y muy importante también ver, digo, yo hablo como mexicano y hablo por todos los latinos, en las estadísticas se puede ver cómo el latinoamericano que viene es muy trabajador. O sea, es decir, si viene a sumar, que esa es una cuestión importante. O sea, no solo viene a estirar la mano para que le ayude el papá gobierno, por decirlo de una forma, sino viene a sumar y creo que es una parte muy importante contribuimos una parte muy importante de todo lo que necesita el país, ¿no? Entonces, o sea, yo invitaría a pensar qué pasaría si un día, un mes o un año no existieran esos latinoamericanos en Correcto. España que vienen a sumar tanto, ¿no? O sea, creo que podría haber una crisis sumamente importante. Más que un 30% de las personas que consiguen trabajo después de la estancia por estudios, ese 30% es latinoamericano. Exacto. De hecho, entonces estamos hablando de un nivel de contribución al sistema tremendo. Y es justo ahí donde viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué le dirían a todas aquellas personas, estamos hablando ahora de la comunidad latina, que desea migrar y emprender? ¿La va a tener difícil o...? A ver, yo te diría que o sea, el migrar es una Ujú. decisión sumamente complicada a veces porque estás dejando muchas cosas atrás, estás dejando tu país, tus raíces, tu familia, tus amigos. Sin embargo, si decides y tomas la decisión de migrar, en este caso a España, y haces las cosas de una forma inteligente y con un plan de vida, por supuesto que van a existir muchísimas oportunidades. Yo sí veo a España como un lugar de muchas oportunidades para hacer muchas cosas. Inclusive me atrevo a decir que en un país en donde las diferencias son tan marcadas como es mi país, México, hay más oportunidades de poder hacerla bien, por decirlo de una forma, en España, que incluso que en México. Y tú, Sandra, como abogada, ¿qué Yo creo que la le dirías? planificación es esencial. O sea, yo lo que diría es planificar. Tener muy clara la meta a la que quieres llegar, tener claro que para llegar a esa misma meta en materia de permisos de extranjería hay 50 caminos diferentes y que es lo que bien decía Jorge, sentarse, pensarlo bien, tener un plan de vida desarrollado y a partir de ahí ejecutar. Y como para ir ya cerrando un poquito este tema que es súper amplio, el inmigrar como latino para ti, ¿se te ha sido difícil acoplarte al sistema español, a la cultura española? Porque, vale la redundancia, leer comentarios en redes sociales de que no, España es esto, España lo otro. Mi pregunta, yo también como migrante que soy de Perú, es ¿por qué si tanto te quejas, estás aquí? Claro. Entonces, No, a ver, yo te diría que como latinoamericanos, ujú. España podría ser el país más sencillo para migrar simplemente por el idioma y la cultura. Creo que es exactamente lo mismo. Es verdad que a veces nos podemos quejar porque también recordemos que el pasto del vecino siempre sale en un mejor color, ¿no? Siempre está más bonito el pasto del vecino. Sin embargo, a veces no valoramos todo lo que también recibimos del Estado. O sea, pensemos Eso. que un migrante que llega, a ver, ya no tiene todas las facilidades que teníamos en nuestros países latinoamericanos, Ujú. en donde lo digo sin ningún miedo, que en donde la corrupción y la inseguridad es exagerada, por lo menos en México. Aquí tienes servicios médicos de primer nivel, colegios para los hijos increíbles, universidades, seguridad. Creo que eso ya vale muchísimo la pena. Entonces, más que quejarnos, deberíamos de valorar todo lo que nos está otorgando este país. Pero sí, sencillo no es, no estamos emigrando a un lugar como si fuera el sueño americano, en donde me voy a volver rico en 3, 4 meses. No, para nada. Sin embargo, siendo una persona trabajadora, honesta y haciendo las cosas conforme a la ley,
creo que el país te va a regresar mucho más de lo que tú le estás aportando, ¿no? Te va a retribuir. Y tú, Sandra, como abogada, que siempre en todos los clientes siempre se sorprenden y nos dicen, yo no sabía que podía ingresar de esta manera al país, que, por ejemplo, con el tema de estancia por estudios, que eso también causó mucho revuelo. Mm. ¿Qué consejo le darías especialmente a aquellas personas que dicen, a ver, yo tengo una empresa en mi país Ujú. y quiero vivir aquí en España y también, si es posible, pues expandir mi negocio aquí? Bueno, la apertura de miras, o sea, nosotros tenemos incluso las propias reviews de Google Maps que la gente nos va dejando y tal. Por cierto, estoy súper agradecida. Pero hay gente que te dice, ostras, después de hablar con Sandra, estuve con 3 abogados que me dijeron que no había manera, que eso era imposible, o que eso tal, o que eso tardaba mucho, y Sandra me lo solventó en 20 días. Entonces, no es porque sea yo, porque no tiene mérito ninguno, pero por ejemplo, a veces un traslado intraempresarial, una visa de nómada digital, un altamente cualificado, insisto, una visa a emprendedores, son muchísimo más fáciles de gestionar si ya desde origen ya lo tienes todo bien. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa en mi país y puedo trabajar en remoto y en mi empresa en mi país yo lo que tengo son 2 empleados, ostras, puedo acreditar suficiente como para venirme como nómada digital si gano suficiente. ¿Que no gano suficiente como nómada digital y entonces no puedo ir a nómada digital? Bueno, pues oye, vamos a hacer otra cosa. Vamos a buscar un posgrado de estancia por estudios que sea de más de 3 meses y luego entonces hacemos el canje a cuenta propia y tienes tu permiso de trabajo durante tu estancia por estudios, puedes ir facturándole a tu empresa y cuando tú vayas a hacer ese canje precisamente ya puedes demostrar que esa actividad ya la estás ejerciendo. Entonces eso ya te lleva a residencia. Entonces hay que pensar un poco con la mente abierta y no ir cerrado pues a esa idea de no, me han dicho que me vaya a España, que me quede 2 años irregular y luego que lo haga Mm. todo, ¿no? Eso es muy Hombre, no. tópico. Eso es... Se pasa, yo creo que eso es autosabotearse un poco a uno mismo, ¿no? Porque dices, ostras, no sé lo que me voy a encontrar, la gente se va a aprovechar, derechos laborales cero, derechos en general cero, Cero. y pasar por un low profile y que no me pille nadie y que la policía nunca me diga nada y que, claro, y tener la sensación de inseguridad, como hay gente que luego te lo transmite, de estoy en el metro, me han parado, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y estos casos tenemos todas las semanas. Claro, aquí también, digo, complementando un poco lo que dice Sandra, sí buscar gente que sea muy profesional y expertas en la materia, porque a mí en lo personal, desde México, me costó mucho trabajo encontrar abogados serios. Me estafaron 2 veces en mi país. En Bienvenido al club. España no podía dar con quién, y es por eso que también nace esta idea para poder ayudar a más gente que quiere. A ver, la migración es una libertad y es un derecho que todos tenemos, solo hay que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Últimamente el tema de migración es un tema muy delicado por todos los cambios que estamos viviendo a nivel global y que, como ya lo mencionó Sandra, también termina siendo un término político, ¿no? Está sucediendo un caos aquí y luego la culpa lo tienen los de afuera. Em, 3 consejos, tú como migrante mexicano, empresario que está creando puestos de trabajo también aquí, porque me parece que tienes también otro tipo de empresas en otros países. ¿Qué consejo les darías a todos aquellos que deciden, vale, quiero ir a España y voy a poner mi empresa ahí? Claro, a ver, el primero es tener un plan pensado de la A a la Z y revisado más que 100 veces para que las cosas puedan funcionar bien. Otra cosa muy importante, que siempre tengas en mente que las cosas no son como en tu país. Es decir, las leyes españolas son diferentes a las mexicanas, son diferentes a las peruanas, son diferentes a las colombianas y nos tenemos que adaptar al país que vamos, pero por algo es un país europeo y primermundista y si lo hacemos bien, las cosas van a salir bien. Y el mejor consejo es que no te arrepientas, no lo dudes porque sí creo que existen todavía países maravillosos como es España para poder tomar una decisión y sobre todo un proyecto de vida que por alguna razón no lo estamos teniendo en nuestro país, pero por supuesto puedes crear una gran vida en España, ¿no? Y en tu caso, Sandra, como abogada de extranjería, ¿qué nos dirías?
Es que es reiterar casi lo que ha hecho Jorge. O sea, es eso y el concepto de tener la mentalidad abierta, decir, es que aquí las cosas no son de cierta manera, son de otra diferente. Y a veces lo que nos encontramos es con ese exceso de celo o de desconfianza Ujú. que esto pasa mucho en el despacho, ¿no? Es que mi anterior abogado me estafó, es que, claro, yo quiero hacerme yo el trámite, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, ofrecemos hasta el hecho de decir, oye, mira, si no quieres que lo tramitemos nosotros, te ayudamos a revisarlo y te lo tramitas tú, pero al menos que tengas un vistazo, que quieras que no, pues te va a eliminar errores que puedas estar cometiendo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante siempre contar con que sea al menos un mínimo acompañamiento de un profesional que menos te diga, sí, sí, esto vas por aquí, lo estás haciendo bien y aquí no tienes riesgo de multa, por ejemplo. Pues oye, pues eso ya es una ayuda, ¿no? Y a veces invertir en eso es algo esencial, porque, y esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Hay gente que viene y te dice, no, 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 es que me revises esto me parece muy caro, tal, lo que sea, ya me lo hago yo, o me lo hago con un tramitador, o me lo hago con no sé qué, pero luego ves a esa persona además con un iPhone chorrocientos en la mano y dices, vamos a ver, Sí, vamos sí, a sentarnos porque las prioridades creo que no las no tienes la tiene bien, muy ¿no? No clara. las tienes claras. Esto pasa. Pero invertir sobre todo en un buen consejo yo creo que es básico, es vital. O sea, es que yo cada vez que me he ido fuera del país y, oye, pues pago la consulta al abogado, tengo las cosas claras, sé por dónde voy en cuanto a vías y si me lo quiero hacer yo me lo hago y si lo que quiero es que el día de mañana me lo lleve esa persona, pues que me lo lleve, porque a veces es más difícil deshacer un entuerto que hacerlo bien desde el principio, ¿eh? Y es más costoso no solo a nivel emocional, sino a nivel económico también, porque tienes que invertir más horas, tienes que hacer más gestiones, tienes que dices, ostras, ¿en qué me he metido? La burocracia se me va a comer, ¿no? Entonces, para eso estamos los profesionales. Y justo has dado en el punto, el tema de lo emocional y de la ansiedad. Has migrado con toda tu familia. ¿Eso hicieron el proceso desde México hacia España o aquí ya se No, no, yo, solventó yo todo? migré con toda mi familia Ujú, e inicié el proceso por internet ujú. desde México, pero no fue hasta llegar a España Mm. cuando lo pude profesionalizar, digamos, por decirlo de alguna forma, hacerlo de la manera correcta, porque si te encuentras en el internet, pues, pues mucha, como decimos en México, charlatanería, ¿no? Sí, ya ves. Gente que solo va con estafas o a ver cómo puede engañar al migrante. Ujú. Y sí, a ver, costó trabajo. Pero bueno, a ver, estos espacios son sumamente valiosos porque así como estoy compartiendo mi experiencia y así Sí. como Sandra se está presentando con sus servicios, vale la pena invertir por lo que es tu futuro. A ver, esto es muy importante. Yo nunca he entendido, el latinoamericano somos muchos hasta de quejarnos del costo de un médico o de unos servicios legales, pero cuando lo pagas, tú estás invirtiendo en tu salud o estás invirtiendo en tu futuro. Yo creo que no es caro si estás pagando es como un seguro de vida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, la idiosincrasia latinoamericana, porque ahí también incluyo a Perú y creo que los demás países, es que nos quejamos, qué caro es el médico, qué caro es el abogado, pero como dijiste, Sandra, tienen el iPhone, el último iPhone y Mm, están endeudados de por vida y no hay manera. así es. Entonces, el tema de adaptarte a España, y es algo que muchos en los podcasts y también en los comentarios nos dicen, ¿cómo enfrentamos ese proceso? Porque el hecho de venir, claro, tú has venido de una manera segura, sostenible, de que no has tenido que pasar por esa precariedad. ¿Te ha chocado también un poco el tema emocional con los peques, la familia? No, fíjate que no. Afortunadamente, cuando yo traje a mis hijos, ellos llegaron aquí de 7 y 5 años, entonces creo que fue la edad correcta para que ellos pues, se pudieran adaptar perfectamente al sistema educativo español Ujú. y todas sus amistades y toda su vida ya la empezaran a hacer aquí en España. Entonces, por esa parte creo que fue muy sencillo. Y además creo que hoy en día, hablando del 2025, Ujú. es sumamente diferente a lo que era hace 30 años, ¿no? En este mundo tan globalizado, en donde yo ya no me siento como un extranjero, un inmigrante
aislado en una sociedad española. A ver, donde mis hijos van a la escuela, hay gente que viene de Egipto, hay gente que viene de Portugal, hay gente que viene de algún país africano, nosotros mexicanos, por supuesto españoles. Ujú. Todo eso ha cambiado y lo hace mucho más sencillo. Y a ver, si tú caminas hoy en Barcelona, te puedes dar cuenta que pues aparte de los turistas, habemos gente de todos los sabores y colores, ¿no? Leía yo en un periódico que 1 de cada 4 personas en la calle son extranjeros. Entonces imagínate, el 25% de la población ya es internacional, ¿no? Mm. Bueno, de hecho es que los turistas en Barcelona son Sí. la fauna y flora autóctona. O sea, ir por Plaza Cataluña y Sí. no encontrarte un turista, eso es complicado. Eso es No, complicado. pero sí, a ver, salió en este reportaje decía que en 1992 solo el 1% de la población era extranjera. Guau. Hoy el 25% de la población es extranjera aquí en Barcelona. Y luego los locales a veces se quejan mucho de los turistas, ¿no? Lo que dice Sandra. Sin embargo, híjole, ¿cuántos países quisieran tener esa derrama económica Mm. que proviene de los turistas? Porque eso hace que haya una economía increíble, ¿no? Y cuando hay una buena economía, quiere decir que hay trabajo, hay derrama de capitales y eso solo hace una ciudad mucho más segura en todos los sentidos, A ver, ¿no? yo ahí difiero un pelín, ¿eh? Un pelín. Claro, Tienes el turismo de calidad, que es el que todos buscamos, de y luego acuerdo. tienes los turismos que son malos, Caóticos, ¿no? caóticos, sí. O sea, la gente que hacía balconing en las Baleares, Ibiza que de mayo a septiembre pues casi no pueden ni aparecer por allí porque está tomada. Entonces, o sea, yo creo que todos y todas las economías deben favorecerse ese turismo de calidad. No de esa persona que viene aquí a las 4 de la mañana a ponerse a gritar en la calle y piensas, hostia, tío, un guire borracho, ¿sabes? Hostia. Es para decirle, oye, ¿verdad que esto en tu país no lo haces? Pues no lo hagas en el mío tampoco. Sí, lo que pasa es Es que, un poco educación de base. no, tienes toda la razón, pero lo que pasa es que como todo lo súper atractivo, pues se vuelve, a ver, España creo que es el sueño de millones y de millones de personas, no solo de Latinoamérica o Asia, de los mismos europeos Mm. para venir a vivir. Entonces, claro, estaría excelente poder hacer un filtro entre el turismo de calidad contra el caótico. Exacto. Sin embargo, no, lo que pasa es que España tiene una demanda impresionante porque todo mundo quiere venir acá. A ver, yo te diría, y el consejo que le daría a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Si no sabes qué negocio emprender en España, yo te diría que cualquier cosa que tenga que ver con el turismo en Barcelona o en cualquier parte de España, las cifras son impresionantes, ¿no? Entonces, seguramente puede salir trabajo por ahí muy bueno. Y un punto que acaban de tocar los dos es el tema de las costumbres, ese choque cultural que los latinos, al menos los colombianos, los peruanos también a veces, y creo que también los mexicanos somos, vamos a decirlo, un poco ruidosos, Sí. ¿no? Entonces, No, pero el austriaco que está borracho a las 4 de la mañana también es ruidoso. O sea, no te líes, no hace falta ser Y de un los país ingleses, ¿no? determinado. El inglés que hace balconing en Palma de Mallorca y se arrea el ostión antes de llegar a la piscina también hace ruido. O sea, eso no depende de un país. Eso depende de la educación que tú traigas de base y del saber estar que tengas. Oye, ¿puedes estar borracho? Fantástico, pero no molestes a los vecinos. Oye, estate borracho, pero para ti, ¿no? Es como... el consejo es adaptarnos a la sociedad que nos acoge. O Sí, sea, claro. Hombre, Por supuesto. es un mínimo. No, es lo mínimo y por respeto y educación nos tenemos que adaptar, porque nunca debemos de olvidar que fuimos nosotros, en mi caso, los mexicanos que venimos a España. Es decir, yo estoy aportando algo, pero me tengo que adaptar. No es que los españoles se tengan que adaptar a una cultura mexicana, ¿no? Y es justamente el punto que acabas de tocar y es algo medio polémico y vamos a salirnos un poquito de esto y quizás vamos a tocar ahí una fibra, el tema de migrar a Barcelona a Cataluña. Uy, Porque el tema del ahí catalán. el tema del catalán, yo sé, el inglés, yo la primera en decir de que mi inglés es un poquito no, está fatal. Yo sé, tengo que aprendérmelo, lo Claro. sé. Y, porque es un idioma global. Pero el idioma ahora con el tema de catalán, que no, que en Cataluña tengo que hablar siempre catalán y eso a mí no me sirve y no sé qué.
Bajo tu perspectiva, porque tu filosofía es el tema de la educación, ¿qué opinas sobre este punto? ¿Crees que es una pérdida de tiempo o que realmente al llegar a un sitio tú tienes que adaptarte y tienes que respetar e integrarte a la No, sociedad? no, a ver, yo te digo que por supuesto nos tenemos que adaptar. Yo también creo, a mí se me hace una tradición súper bonita el que los catalanes tengan sus propias culturas, su propio idioma. Mis hijos, por supuesto, lo van a aprender. Yo en 3 años que llevo, me cuesta trabajo hablarlo, por supuesto. Creo que lo puedo entender bastante bien, pero me encanta porque imagínate, el quererlo cambiar es como decir, ven a México y intenta quitarnos las tortillas, ¿no? Y que el taco ya no sea el alimento principal de los mexicanos. No, al contrario. Creo que lo que hace muy sexy a Barcelona y a Cataluña es que es de los pocos lugares en el mundo que cuidan sus costumbres al 100%. Y a ver, y en el caso de los niños, por ejemplo, de mis hijos, a esta edad son como esponjas, ¿no? Entonces Ujú. su cerebro está tan virgen, por decirlo de una forma, que al mismo tiempo pueden aprender español y catalán y inglés, y si le metieras alemán, también seguramente lo aprenderían y fluido. Entonces, no es una barrera, no es una barrera, además de que todos los catalanes hablan y dominan perfectamente bien el castellano, y yo he tenido la fortuna de que siempre que estoy con catalanes, ellos son muy educados y siempre se han dirigido a mí en castellano, me preguntan que si entiendo y, o sea, no ha sido una barrera como cuando he ido a otros países que de plano no entiendes nada, ¿no? Sí, pues, No, yo, es que yo pienso en catalán, a mí, yo lo dije una vez en un vídeo, a mí a lo mejor me han absorbido el cerebro, no lo sé. Yo, claro, mi padre era de Tarragona, de un pueblo de 12 habitantes, 24 en verano, doblaban población, ojo al dato. Entonces, claro, mi padre siempre nos hablaba en catalán. Mi madre es de Aragón y entonces, claro, con mi madre siempre hablábamos en castellano. Entonces, a nosotros no nos cuesta, como hermanos, hacer el switch no es ningún problema. Pero en mi casa lo que siempre se ha educado es el respeto. Entonces, mi padre siempre me lo decía, si a ti alguien viene, aunque tú pienses en catalán y te habla en castellano, le contestas en castellano. Lo mismo que si tú vas al País Vasco como catalán y no entiendes el euskera. Entonces, los miras y le dices, oye, perdona, mira, es que soy de Cataluña, ¿me puedes hablar por favor en castellano? La gente no te suele poner problemas, yo no me lo he encontrado nunca. Entonces, que siempre estará el tarao de turno que te lo vayas a encontrar, el catalán de turno que te diga, no, no, yo hablo en catalán y Claro. es una cuestión de estadística y probabilidad. Esto te lo vas a encontrar, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el catalán, para mí, y esto es mi opinión personal, forma parte de mi cultura y a mí, en lo personal, aprender un idioma más nunca ha sido una cuestión que me molestara, al contrario, lo he considerado como riqueza cultural. Entonces, independientemente a que sea una lengua minoritaria, que no vaya a tener sentido, a que no... El catalán tiene muchas similitudes, por ejemplo, con el italiano. Hay gente que entiende, por ejemplo, mejor el italiano porque habla catalán o el francés porque habla catalán y etimológicamente tiene muchas palabras que son comunes que a lo mejor directamente con el castellano. Teniendo en cuenta, y aquí puedes poner la banderita política si quieres, que el catalán es incluso un idioma más antiguo que el castellano y es el primero del que se evidencian textos traducidos. O sea, aquí, por ejemplo, la Iglesia catalana, lo mismo que pasa en el País Vasco, es súper pro-nacionalista, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo primero que hacían los curas aquí era traducir las misas del latín al catalán porque era el idioma que entendía la gente. Entonces, y luego de ahí se encontraban más evidencias a textos al castellano, evidentemente, pero a lo que, porque me he ido por las ramas, a lo que quiero venir a decir es a que a mí, por ejemplo, si una persona se me dirige en castellano, en catalán o en inglés, yo no tengo ningún tipo de problema, intento adaptarme siempre a su lengua e intentarle explicar como buenamente puedo o mejor sé lo que necesite. Y eso no tiene que suponer un problema y entiendo que esto es algo que se ha de respetar, tanto si vienes de fuera como si ya estás dentro. Los catalanes, y creo que hablo por la inmensa mayoría o al menos de mi generación, nosotros nunca hemos tenido ningún problema en dirigirnos a alguien en castellano o en catalán, porque lo tenemos como muy, muy fácil ese switch de idiomas.
Entonces, creo que los dos, o bueno, los tres aquí en esta mesa coincidimos que todo parte desde el respeto. De acuerdo. Siempre. Y de ahí la adaptabilidad, perdón, un poco disléxica, me vuelvo con esas palabras extensas. Y aprovechando un poquito, tú que eres mexicano y que a veces a mí en el despacho se me salen algunas palabritas, ¿vale? Como me petateo, existe, ¿cierto? O sea, Sí, es que sí, significa que estoy a punto de de inglés, morirme. que existe y Sandra, es algo muy curioso porque ahí vamos y entramos en la riqueza cultural que todos nos nutrimos, tenemos anécdotas. ¿Ves que sí existe? Esto Yo es te una bronca, esto es dije. una bronca encubierta, ¿eh? Porque me soltó un palabra y yo me la quedé mirando y le dije, eso no existe en la RAE. Y me dice, eso mi país se dice. Digo, que se diga no significa que esté bien. ¿Esto está en la RAE o no está en la RAE? Y entonces, claro, nos pusimos a buscar en la RAE. Esto no estaba en la RAE. Esta palabra no existe, esta palabra te la has Si yo inventado. te digo, me da una chiripiolga, tú me entiendes. No, por supuesto, Ya por ves, supuesto. ya ves, ya ves. Ya. Entonces, Pues entonces una instancia en la RAE que incluya la palabra. O sea, aquí la norma es básica, tiene que Exacto. estar ahí. Punto. pues esa es la riqueza que tenemos pues en Barcelona y España, que es un país cosmopolita que tiene muchas culturas y es ahí la base de la riqueza. Yo les agradezco por este capítulo del Ex Borders Abogados en el podcast. Gracias por Al demostrar contrario. que no todos los inmigrantes venimos de una situación precaria, que al contrario queremos abrir puertas, queremos hacer progresar a este país, que nos abre oportunidades de las cuales nuestros países, ya sea por temas de seguridad, política, corrupción y demás, no nos permite crecer. Y a ti, Sandra, también por todos los consejos, por decir las cosas No. claras, que a veces eso te implica también a ti tener mucho hate, porque valga la redundancia, nuestra misión como Lex Borders es tener la migración sostenible, clara y segura. Bueno, contra nosotros no discriminan, nos odian de todos los bandos por igual. Es maravilloso. O sea, te encuentras al españolito de turno que te dice de todo, te encuentras al inmigrante que te dice de todo, entonces, bueno, la cosa está equilibrada. Claro. Está No, equilibrada. a ver, igualmente agradecerte este espacio y ojalá y pueda servir para que mucho más personas que quieren emigrar, no solo a España, inclusive a otros países, Ujú. lo hagan de la forma correcta, porque a veces el quererlo hacer sin un profesional que se dedique, como en este caso, Lex Borders, a lo que es migración, puede salir muy caro. Y se te pueden ir tus planes, se te Atrás. pueden caer en un segundo y creo que no vale la pena, ¿no? Es como, y a ver, y es muy importante que cuando tu plan sea venir a vivir a España, tienes que cambiar ese chip, que cambias de país, cambias de cultura, cambias de leyes, pero llegas a algo muy bueno, muy bueno y eso es muy importante. La verdad es que pues, yo estoy sumamente agradecido de haber conocido a alguien como Sandra, No, porque yo a él. es el por qué puedo estar hoy en día en España. Porque puedes tener mucho talento, pero si no haces las cosas correctas, el país pues no te va a admitir y tienen toda la razón. Muchísimas gracias a ambos por este testimonio y a todos los que nos siguen, aunque nos tires hate, yo sé que esta información es valiosa. Te invito también a que sigas en nuestras otras redes sociales, te informes, compartas el video y a toda nuestra comunidad que estamos formando día a día y que comparte toda la información de valor. Pues chicos, comentar, enviarnos sus dudas y que nosotros a la mayor medida de lo posible responderlas. Les mandamos un saludo inmenso y gracias por estar presentes una vez más. Gracias chicos. Nos vemos. Gracias.